Bien, podemos tomar asiento. Bien, decía esa alabanza que por su misericordia no hemos sido consumidos al día de hoy, porque se renuevan a cada mañana. En cada uno de los acá presentes su misericordia se renovó hoy. Meditemos en eso. Qué grandes son sus misericordias. Pero la paciencia y la misericordia de Dios se agota algún día. En cada individuo, en cada nación. En el año 1912, en la iglesia de Moody en Chicago, invitaron a predicar a un ministro escocés llamado John Harper, en abril de 1912. Esta persona, para trasladarse a Chicago, tenía que abordar un barco, un transatlántico. Este barco, el 14 de abril de 1912, chocó contra un iceberg. Ya todos conocemos esa historia, ¿verdad? ¿A qué me refiero? El famoso Titanic. Y naufragaron en las gélidas aguas del mar Atlántico 2.224 personas. Ciertamente John Harper también naufragó, pero él no estaba por casualidad en ese barco. Dios lo había puesto ahí para tener misericordia de las almas que iban ahí. Y tampoco él iba a ir a predicar a Chicago, no iba a llegar. Sin embargo, cuando están en las gélidas aguas del mar y todos están luchando por sus vidas, naufragando, aferrado a trozos de maderas, John Harper estaba predicando el Evangelio. A todo el que nadaba y a todo el que se le acercaba le predicaba la palabra de Dios. Y estaba un pasajero flotando en un trozo de escombro y John le dijo, se le acercó y le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y esta persona miró cuando John se iba profundizando en las aguas, falleció ahogado. Esta persona después, 4 años después, en una reunión de los sobrevivientes del Titanic, contó esa historia, que en ese día él fue salvado 2 veces. Primeramente por la predicación del Evangelio que hizo Harper, y después cuando llegaron a rescatarlo en una lancha. De 2.224 personas fallecieron 1.517. Sobrevivieron 706. Y decía esa otra alabanza que escuchábamos: bueno es Dios, en la oscuridad brillará su amor. Y en efecto, en la oscuridad de ese naufragio brilló el amor de Dios hacia todas esas personas. Todos tuvieron la misma oportunidad. Todos pudieron escuchar a Harper predicando ese último mensaje, esas palabras del Evangelio. Y muchos lo rechazaron, porque ciertamente la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice 1 Corintios 1:18. Y que el hombre no percibe esas cosas porque son del Espíritu de Dios. Y en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y verdaderamente así es. ¿Cuántas oportunidades has tenido tú? ¿Cuántas palabras se te ha predicado? ¿Cuántos ministros del Evangelio han venido a presentarte el Evangelio de la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces has podido decir: es locura? Bien, amigo, querido amigo y hermano, te invito que el día de hoy
que por la misericordia de Dios, porque ciertamente Dios es bueno, decía la alabanza, nos ha enviado a un ministro del Evangelio, al hermano Daniel, que nos va a predicar la palabra de Dios. Recordemos que estamos naufragando en este mundo. La verdad que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que la luz del Evangelio no resplandezca. Hoy que esa luz del Evangelio va a ser expuesta, recíbela. Hoy haz un compromiso con Dios. No lo rechaces como esas 1517 personas que no tuvieron oportunidad y que Dios les dio la oportunidad, pero ellos la rechazaron. Sea Dios bendiciéndonos hoy con su palabra que va a ser expuesta por el hermano Daniel. Y recibámoslas todos, no nos distraigamos con el celular, pongámoslo en silencio y que Dios nos bendiga a todos. Muy buenos días, tengan todos, el Señor les bendiga. Realmente no es el Señor les bendiga, sino el Señor les bendice. ¿Ya? Porque no es algo futuro, es algo presente, nos bendice en todo momento. ¿Verdad? El Señor nos bendice. De hecho, al estar aquí, el Señor nos bendice, al tener vida, el Señor nos bendice, al compartir su palabra, el Señor nos bendice, al tener a alguien al lado de nosotros, el Señor nos bendice en todo momento. Él está bendiciéndonos, ¿verdad? Les extrañé, 2 semanas, no los miré. Me tenían castigado, pero aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, hemos estado estudiando, ¿verdad? Mateo, ya vamos por el capítulo 22 de Mateo, ¿verdad? El hermano Javier estuvo compartiéndonos hace 2 semanas acerca de la cuestión del tributo, ¿verdad? Cuando quisieron tentar al Señor Jesús y le preguntaban a quién, si era lícito pagar impuestos al César, ¿verdad? Y el Señor Jesús, que sabía muy bien los pensamientos de aquellos que lo querían tentar, le preguntó de quién es esa imagen que aparece en la moneda, y le dijeron del César. Entonces da al César lo que es del César, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. De hecho, pues, la imagen del César representa el poder, representa el mundo, ¿verdad? Representa todo lo que hay en esta tierra, lo banal. Pero cada uno de nosotros reflejamos la imagen del Señor. ¿Ya? De eso es lo que se trata realmente, de reflejar la imagen, de dar a quien refleja la imagen. Entonces la moneda que ella reflejaba al César, desen al César, lo terrenal desen al César. Pero si estás reflejando con tu vida a Cristo, entonces dale tu vida a Cristo. Y el domingo pasado recibimos el testimonio de alguien que ha sido salvo. Y el hermano titulaba su mensaje, ¿verdad?, de la oscuridad a la luz, mi encuentro con Jesús. Y podríamos decir que pasó un tiempo de su vida reflejando al César y ahora está reflejando a Dios con su vida. Entonces hay mucho por qué agradecerle al Señor. Cada vez que alguien da un testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en su vida, es un milagro de lo que Dios puede producir en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros vemos bien esto, cuando fueron tentados para preguntarle acerca del tributo, los que se le acercaron al Señor Jesús fueron los herodianos. Los herodianos, ¿verdad?, era una secta, un grupo político-religioso que andaban conforme a lo que el rey Herodes en ese momento dictaminaba, y entonces ellos iban bajo esa directriz. Y como ese rey era puesto por Roma, entonces ellos quisieron tentarle acerca de lo que era lícito o no era lícito pagar los impuestos. Hoy vamos a seguir leyendo Mateo 22 y llegamos a la pregunta sobre la resurrección. El tema que hemos titulado para la enseñanza de hoy es
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y para poder comenzar a desarrollar la enseñanza de hoy, vamos a leer Mateo 22, del versículo 23 al 33. Quiero que me acompañen, por favor, a la lectura. Mateo 22, versículo 23, dice: en aquel día vinieron a él los saduceos. Ya no son los herodianos, sino ahora los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El Señor les habla muy claro a los saduceos acerca de lo que es la resurrección. Y esperemos que a nosotros también nos hable acerca de esto en esta mañana. Vamos a cerrar nuestros ojos y a pedirle a Dios que tome el control de esta enseñanza. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Padre, así como le hablaste a los saduceos en ese momento, Señor, háblanos a nosotros también. Aclara nuestras ideas por cualquier error que tengamos, cualquier duda, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos tu palabra, Señor. Sin tu palabra no tenemos vida, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, tomando el control de esta enseñanza. Dirígela tú, Señor. Solo si lo ves bien, Señor, úsame, Padre bendito, para exponer, Señor, tu palabra. La verdad que nadie, Señor, es meritorio de poner tu palabra, Señor. Pero a ti te ha placido llevar el Evangelio por medio de los hombres, Señor. Bendícenos a través de tu Evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Entonces nosotros encontramos aquí, ¿verdad?, como en todo este Mateo 22, cómo comienzan a querer agarrar en algo al Señor Jesús. El Señor Jesús andaba predicando, ¿verdad?, y andaba haciendo milagros. Vimos lo de las bodas y después comienza lo del tributo, donde le quieren hacer como encontrarle un pelo en la sopa, como decimos nosotros, y de alguna manera cuando el Señor les habla claro y le dice que le tienen que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como que los deja callados a los herodianos, y entonces los fariseos, no quedándose tranquilos, ahora incitan ¿a quién? Incitan también a los saduceos, que era otra secta, ¿verdad?, que andaba en ese momento de la historia ahí en Judea, y les quieren también a hacer, como decimos nosotros, un botecanía, a ver dónde lo encuentran al Señor para tacharle algo malo. Pero el Señor también les dice que ellos erran ignorando las Escrituras, ¿verdad? Eso pasa también hoy en día. Mucha gente ignora las Escrituras y ocupan la Escritura ¿para qué? Para defender su pecado, para defender una postura, y están realmente condenándose porque no están yendo a la verdad como deberían ir. Miren lo que nos dice, que en aquel día vinieron los saduceos, el versículo 23, y nos deja claro la palabra que dice que los saduceos no creen en la resurrección. Dice: en aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Quiénes eran los saduceos? Venían de alguien que empezó esa secta que se llamaba Sadoc, ¿verdad? Era una serie aristocrática que no creían ni en la inmortalidad del alma, ni tampoco en la resurrección del cuerpo, no creían en los ángeles. Ellos todo lo materializaban, ¿ya? Entonces ellos creían que se acababa todo con esta vida. Entonces vinieron al Señor Jesús para ver de qué manera ellos le podían encontrarle algo malo. Los saduceos realmente miraban en el Señor Jesús una amenaza. ¿Para qué? Para su poder político y su poder religioso, o su movimiento político y religioso. Entonces ellos andaban buscando cómo que Jesús no siguiera predicando, cómo encontrar algo en Jesús para tacharlo y que la gente no lo siguiera. Dice que cuando le preguntaron, le dijeron: maestro, dice el versículo 24, Moisés dijo, y miren que hace mención de Moisés, porque ellos tenían como
a Moisés como a lo máximo, ¿verdad? Y lo que decía Moisés así era. Entonces ellos estaban basados, su mente en todo lo que decía Moisés, y les dice, maestro, Moisés dijo. Esto es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, que ellos utilizan las palabras de Moisés para increpar al Señor Jesús, y le dice, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Entonces, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera, el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿cuál de los 7 será de ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces ellos querían poner entredicho esto de la resurrección con este caso. Ellos decían, ok, si hubieron 7 hermanos que tuvieron a la misma mujer, al final cuando resucitemos, ¿de quién va a ser ella mujer? ¿Verdad? Ellos estaban basándose en Deuteronomio 25:5, cuando Moisés dice que cuando los hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, si no tuviere hijo, la mujer del muerto se casará. La mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella, la tomará por mujer y le hará con ella parentesco. El principio de esta ley que da Moisés no es para que conviva con ella, sino para que pueda salir un hijo y ese hijo represente al hermano que murió. Ese era el objetivo. El objetivo no es que viviera con uno y que viviera con otro. Por eso el Señor Jesús les habla claro y le dice, ok, ustedes están errando, porque no se trata de eso, no se trata de que la tenga uno y la tenga otro. Nosotros leemos ahí muy bien en Deuteronomio 25, dice, cuando los hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, o sea, el hermano del muerto, se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Miren lo que dice el versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Entonces el objetivo de esta ley no era que cada quien viviera con la mujer del muerto, sino tener un hijo y que ese hijo representara al hermano muerto. ¿Para qué? Para que el nombre del muerto no quedara en el aire. Entonces ellos estaban ocupando este pedazo de la ley, sacándolo de contexto. ¿Para qué? Para hablar en contra o decir que ellos no pensaban de que había resurrección. Entonces ellos realmente se equivocaron y el Señor Jesús se los habla claro, porque si algo que tenía el Señor Jesús es que venía y te hablaba claro y te quitaba cualquier idea errónea que pudieras tener. Miren lo que nos dice el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, o sea, estás equivocado, están mal, conocen la palabra pero no la están usando bien, no están aplicándola bien. Y esto lo podemos ver nosotros hoy en innumerables, no voy a decir religión, en innumerables personas. Conocen la palabra, pero lo ocupan para su beneficio, para lo que les conviene, Entonces, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. ¿Ok? Entonces el Señor les aclara que están errando en 2 cosas, ¿ok? En conocer las escrituras, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué ignoran las escrituras? Porque ya te demostré para qué fue creada la ley realmente. En Deuteronomio 25 no era para que se casara uno con la otra, sino para sacar descendencia. Una vez que sacara descendencia, se acabó. Ya la mujer se sentía completa con ese hijo que le había sido dado, ¿verdad? Entonces ignoran las escrituras de esta manera e ignoran el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección. Ellos miraban imposible la resurrección. Y para Dios no hay nada imposible realmente. Entonces ellos ignoran también el poder de Dios. Esto lo lleva a ¿qué? A que ellos estén mal. Y el Señor Jesús le dice, cuando sea la resurrección, ni se dará en casamiento, ¿verdad? Porque si no, ellos vamos a ser como ¿qué? Como ángeles en el cielo. ¿Ok? Los ángeles son eternos. Los ángeles no se reproducen, los ángeles no se casan. Igualmente nosotros cuando lleguemos a la eternidad, cuando seamos resucitados y estemos en la eternidad, no vamos a necesitar casarnos para reproducirnos, ya vamos a estar en gloria. Y esto es lo que el Señor les dice, vamos a ser resucitados como en un cuerpo perfecto, en un cuerpo incorruptible,
en un cuerpo incorruptible. Y mucho se habla acerca de la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Pero a veces poco se habla de la resurrección. Y la resurrección es un evento muy importante en la fe cristiana. De hecho, nuestra fe está en que la tumba está vacía. Porque hay muchas religiones que han seguido a muy buenos hombres, pero ahí están enterrados. Ahí están sus huesos. Pero el cuerpo del Señor Jesús está en los cielos. Resucitó. Y Él es la primicia de los que han de resucitar una vez que Él ya venga o nos llame, ¿verdad? Entonces, esto es la base también de nuestra fe, la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo lo deja claro cuando dice, si nosotros solo confiáramos en Jesús y no hubiera resurrección, entonces nosotros seríamos realmente los más dignos de lástima. Pero, aleluya, al que yo sigo, resucitó y su tumba está vacía. Es decir, venció a la muerte, algo que no ha podido hacer ningún hombre, Él lo hizo. Él lo hizo. Entonces, esto es muy importante lo de la resurrección, y como podemos ver, los saduceos no creían que esto fuera posible. Le sigue diciendo el Señor en el versículo 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, él agarra y le dice, ustedes me están diciendo que Moisés dijo que cuando alguien se casara con alguien, con una mujer, y éste muriera, se lo diera a su hermano, ¿verdad? Y así pasó con 7. Ellos le están diciendo, Moisés dijo, ¿y quién es aquel realmente a quien Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? El Señor Jesús le ocupa la misma palabra, y fue a Moisés que le dijo en la zarza cuando se le presentó, que Moisés vio la zarza, eso lo podemos encontrar en Éxodo 3 del 1 al 6, Moisés vio la zarza y le llamó la atención porque la zarza, a pesar de que ardía, no se consumía, y entonces dijo, yo tengo que ir a ver esto, y cuando se acercó, el Señor le dijo, quítate la sandalia, porque el lugar que pisas es santo, y cuando Moisés llega ahí a donde está la zarza, donde está la presencia de Dios, ¿verdad? Le pregunta, ¿quién eres? Y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces le está diciendo de alguna manera el Señor ahí a los saduceos, ustedes no creen en la resurrección, me están citando a Moisés, lo que dice, y yo también les voy a citar a Moisés, y Moisés dice que el Dios en el cual él cree es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y ellos están muertos, y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. De manera que Abraham, Isaac y Jacob, aunque ya no están presentes, ahorita aquí entre nosotros, sí están presentes delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ellos creyeron, porque ellos confiaron, porque ellos caminaron con Dios. Y todo aquel que camina con Dios, como dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá, sino que tendrá vida eterna. ¿Verdad? Entonces existe la resurrección. Y esto es algo en lo cual nosotros debemos de estar bien conscientes de esto. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de muertos. Muchos de nosotros tenemos familiares muertos, conocidos muertos, gente que ya no está entre nosotros. Hay gente de la que no está entre nosotros que creyó en Jesucristo, y esa gente hoy en día está delante de Dios. Entonces, sí, su ausencia entristece, pero nos alegra más saber que están ante la presencia de Dios. Lastimosamente otros también han muerto, pero no han creído. ¿Y qué pasa con estos? No están delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando nos habla acerca de los vivos y nos habla acerca de los muertos, ¿quiénes son los vivos para el Señor? Los vivos para el Señor son los que han nacido de nuevo, los que han tenido un nuevo nacimiento, los que ahora viven conforme a su voluntad, aquellos en los cuales el Espíritu Santo está morando. ¿Y quiénes son los muertos? Los que al día de hoy no le han conocido. Que aunque tienes vida, tú no tienes una vida delante de Dios. Estás muerto, estás muerto. Entonces, todo aquel que tiene a Jesús tiene la verdadera vida. Y ese, aunque muera, vivirá. Sí, la muerte no es nada. ¿Por qué? Porque la muerte fue sorbida en victoria por mi Señor Jesús. Y si yo confío en Él, yo voy a estar con Él. Entonces Dios no es un Dios
de muertos, sino que es realmente un Dios de vivos, ¿verdad? ¿Quiénes son los muertos? Como te decía, aquellos que no han creído. Al día de hoy, ¿quiénes son los muertos? Aquellos que se les ha predicado el evangelio, como decía el hermano en la introducción. ¿Cuántas veces se te ha predicado? ¿Cuántas veces te han llevado el anuncio y lo has rechazado? Estás rechazando la vida, porque no rechazas al predicador, no rechazas la palabra, rechazas a Dios mismo. Y al rechazar a Dios, rechazas la vida, porque Dios es vida, Dios es el dador de vida. Y cuando tú lo rechazas, estás diciéndole a la vida, no quiero nada contigo. Y sigues muerto. ¿En qué? En tus delitos y pecados. Entonces, esos son los muertos. Miren lo que nos dice Romanos 6, 23. Todos no sabemos este texto. ¿Qué nos dice? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, como todos pecamos, todos estamos muertos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí, en Cristo Jesús, nosotros tenemos la vida eterna, tenemos la vida eterna. Como pecadores lo que nos merecemos es la muerte todos, porque todos hemos pecado. Entonces, el pago de ese pecado es la muerte. Y la única manera en que puedes tener vida eterna es si recibes ese precioso regalo llamado Jesús, Y el Señor lo dejó claro en Juan 10:10, la parte última de Juan 10:10, cuando dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Para eso vino el Señor Jesús. ¿Para qué? Para llamarnos, como decía el hermano, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Y dice el Señor Jesús, yo vine aquí, yo dejé mi trono de gloria. ¿Para qué? Para que tengas vida, y no solamente para que tengas vida, sino para que la tengas en abundancia, Nosotros conocemos muy bien la historia del rico y de Lázaro, ¿verdad? Incluso ya se ha predicado aquí esa historia del rico y de Lázaro. Nosotros recordamos cómo eran dos personajes que nos menciona Jesús, que estaban ahí y que murieron prácticamente al mismo momento. Y uno fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham, y el otro ¿dónde fue llevado? Al Hades, ¿verdad? Entonces, Lucas 16 nos habla acerca de eso. Versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, dice el versículo 23, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces aquí nosotros encontramos un ejemplo claro de qué es lo que pasa con aquellos que cuando mueren en este cuerpo terrenal, pero han confiado en Dios, ¿cuál es su destino? ¿Y cuál es el destino? Cuando habla del seno de Abraham, se refiere al paraíso. Cuando habla del seno de Abraham, se refiere al cielo. Están delante de la presencia de Dios. En cambio, aquellos que no han confiado, ¿dónde están? En el Hades, o sea, en el infierno, en el lugar de tormento. Y nosotros conocemos esa historia, como el rico se lamentaba y mandaba a decir incluso que mojaran el dedo en agua y que le trajeran por favor una gota, ¿verdad?, de agua para poder calmar esa sed que lo estaba atormentando. Entonces, los vivos, ¿quiénes son? Los vivos son todos aquellos que han confiado en el Señor Jesús, aquellos que han confiado en Dios. Por eso, precisamente cuando se le presenta a Dios, a Moisés le dice, yo soy el Dios de Abraham, el padre de la fe. Yo soy el Dios de Isaac, que también creyó, y el Dios de Jacob, que también creyó en mí. Entonces, todo aquel que cree en el Señor lo tiene como su Dios. Todo aquel que tiene la fe en Dios tiene verdaderamente la vida eterna. Tiene verdaderamente esa eternidad. Pero el que no cree en el Señor, porque no se trata de creer, decir solamente de boca, de reunirnos aquí, o de hacer alguna obra, alguna actividad, alguna donación, no. El creer en el Señor va a implicar que tu vida tenga cambios radicales. El creer en el Señor va a implicar que ahora vayas en contra del pecado, en contra del mundo, en contra de tu peor enemigo, en contra de vos mismo, en contra de tus propios intereses terrenales, y a favor de Cristo, a favor del reino, a favor de lo eterno. Eso es lo que va a formar el Señor en tu vida, en tu carácter. ¿Cuándo? Cuando crees en Él
de corazón. No es que ya fuiste bautizado, no es que ya ahora perteneces a la iglesia, ya es que te congregas, ya predicas o ya alabas o ya tienes algún cargo. No. No se trata de eso, se trata realmente que cuando Dios ha impactado tu vida, produce un cambio radical en ella. Produjo un cambio radical en Abraham, produjo un cambio en Isaac, produjo un cambio en Jacob, ¿verdad? Y estos están realmente vivos delante de Dios. Miren lo que nos dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, en este caso por Adán entró el pecado y por el pecado entró la muerte al mundo, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, si nosotros tenemos vida hoy y tenemos la esperanza de la vida eterna, ¿es por quién? Por medio del Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nosotros tenemos esa gran esperanza de gloria. Tenemos esa esperanza en el Señor Jesús, que la muerte no va a terminar con nosotros. Que la muerte solo es un paso, ¿para qué? Para acercarnos más a Dios. Porque cuando ya estemos muertos y estemos delante de la presencia de Dios, ¿sabes qué se va a acabar? Se va a acabar las tentaciones. En esta tierra vas a ser tentado hasta el último momento. Incluso en el momento de la muerte vas a ser tentado para no creer. Pero una vez que ya estás muerto y pasas delante de la presencia del glorioso Dios, se acabaron las tentaciones. Estás delante del Rey. Estás delante del Rey. Todo aquel que ha confiado. No escuchamos a un Lázaro, no escuchamos a un rico diciendo: mira que Lázaro está siendo tentado allá también. No. Y está atormentado. No. Lázaro andaba gozoso y feliz mientras él estaba siendo atormentado. ¿Por qué? Por su propia conciencia. Atormentado por todo lo que estaba a su alrededor y por su conciencia que no había creído. Igualmente, así vas a ser atormentado si tú no te decides a no creer y a perseverar en tu corazón endurecido y no entregarte al Señor. ¿Qué va a pasar entonces? Vas a estar en el Hades diciendo: y me lo dijeron, y me predicaron, y me dieron ejemplo, me brindaron amor, me mostraron a Jesús, y nunca entendí. Entonces, si sigues en tu vida pecaminosa, si sigues de la manera del viejo hombre, por eso se refiere a Adán, si sigues en la vida adámica, si sigues en el camino del mundo, si sigues en el camino de tus propios deseos, realmente no has nacido de nuevo y estás muerto en tus delitos y pecados. Pero si has nacido de nuevo, tienes la esperanza de la vida eterna. Entonces, esto es pero muy importante que nosotros meditemos y que nosotros valoremos esto de la resurrección. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros miramos que Dios no es solamente para esta tierra, Dios no es para librarnos simplemente de las tentaciones y de los problemas que tenemos en esta tierra, sino que Dios es eterno y Él nos quiere tener a nosotros también delante de Él en su eternidad, De modo que el significado de esta afirmación, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, tiene una implicación bastante fuerte. Dios es el Dios de los que tienen vida eterna. Dios es el Dios de los que tienen vida eterna. ¿Y quiénes son los que tienen vida eterna? Los que reconocen a Cristo como su Señor, como su Salvador, y han entregado su vida ¿a quién? A Cristo. Han entregado su vida a Cristo, se consagran para Cristo. Por eso Él habla y menciona a Abraham, Isaac y Jacob, porque esta gente vivió consagrada a Él, ¿verdad? Estuvieron vivos y no están delante de nosotros, pero están delante de la presencia de Dios. Y esto solo lo puede hacer el Señor, es decir, que después de la vida después de la muerte, ellos aún están vivos delante del Señor. Entonces, aquel, ¿verdad?, que tiene la vida eterna, realmente tiene a Dios en su corazón. ¿Quién es la vida eterna? La vida eterna es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús mora en tu corazón, la eternidad está en tu corazón desde ya. Entonces, mueres y es solo un paso, pero sigues viviendo eternamente. Entonces, Dios es de los que tienen la vida eterna. Dios da vida
Y Dios no está relacionado con la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida. Él es vida, en Él hay vida. Fuera de Él no hay vida. Entonces cuando nosotros vivimos fuera del Señor, cuando nosotros vivimos conforme a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, conforme a nuestras creencias y nos alejamos de Dios, nosotros nos estamos alejando de la vida. Pero Dios quiere darnos su vida, es decir, quiere Él morar en nuestro corazón. Cuando nosotros vivimos alejados de Dios, nosotros vivimos realmente relacionados con la muerte. Relacionados con la muerte. Y todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, te repito, tiene la vida eterna en su corazón. Pero esto es algo que nos lleva ¿a qué? A vivir una vida espiritual delante de Dios. Es una llamada a vivir espiritualmente, sabiendo que el Señor está con nosotros en todo momento. No solo nos habla después de la muerte, sino también de vivir en una comunión, es decir, y que nosotros vayamos a morir, ¿verdad? Eso no es solamente, sino de que nosotros vivamos en una comunión y en una relación con Dios, aquí, ahora, ya. ¿Y a dónde vamos a ver esa comunión con Dios? La vamos a ver en tu vida. ¿A dónde se va a reflejar esa comunión? Se va a reflejar en tu vida. Cuando Cristo mora en tu corazón, así que todo esto va amarrado. Si nosotros seguimos leyendo Mateo 22, vamos a encontrar que la otra pregunta que le hacen al Señor es: ¿cuáles son o cuál es el mayor de los mandamientos? Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿verdad? Con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tienes la vida eterna, tienes el amor de Dios morando en ti. Y cuando el amor de Dios mora en ti, tú no quieres el mal para tu prójimo. Entonces, ¿cómo voy a reflejar yo que tengo la vida eterna? ¿De qué manera me puedo dar cuenta yo si tengo la vida eterna? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber si Cristo mora en mí? No se trata de decirlo simplemente. Miren, si hay personas que le preguntan: si te morís, ¿para dónde vas? ¿Qué te responden? No sé, ya alguno me hizo así ya. Sí sabes, o sí deberías de saber, pero el hacer así, no es que no te importe, sino es que no tienes la certeza. Que no tienes la certeza de que vas para el cielo. Que tienes la certeza de que vas para abajo, pero que no lo quieres admitir, ¿verdad? Pero aquel que dice: si me muero, me voy con Jesús. He creído en Él. He confiado en Él. Tiene fe. Sabe en quién ha creído. No por lo que Él ha hecho, no porque pertenezca a X movimiento, a X grupo. No. Porque yo sé lo que hizo ese hombre en la cruz. Yo sé cuánto me amó. Yo sé cuánto sufrió por mí. Yo sé que pagó por mis pecados. Yo sé lo que vino a hacer a esta tierra. Y como sé lo que Él vino a hacer, ahora Él vive en mí, Él mora en mí. Y de la manera que Él vivió, yo voy a vivir. ¿Cómo? Amando a sus enemigos. Orando por sus enemigos. Poniendo la otra mejilla. Dándolo todo sin esperar recibir nada a cambio. Viviendo como Él quiere que vivamos. Entonces, no es que yo me venga a hacer jactancioso y diga: yo voy para el cielo. No. Yo no merezco el cielo, yo te digo. Ni nadie merece el cielo. Lo que todos merecemos es el infierno. Pero en su misericordia, en su amor, Él nos dio a su Hijo. Y por medio de su Hijo nosotros tenemos acceso hoy. ¿A qué? A ir a la vida eterna, a estar con el Señor. Entonces, y cuando miramos nosotros la vida de alguien que está consagrado a Dios, la vida de alguien que se da por los demás, la vida de alguien que está amando a los demás, que ama a sus enemigos, que ama a su prójimo, la vida de alguien que está dispuesta al servicio, ¿verdad? No por obra, sino por lo que Cristo ha hecho en su vida, nosotros podemos decir: oye, esta persona ha tenido un cambio. Esta persona ahora ya no vive para sus propios intereses, ahora vive para Dios. Y esto no puede hacerlo alguien así por así, esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando llega a tu vida. Entonces, cuando hablamos de que es un llamado al vivir espiritualmente, sabiendo de que estamos delante de la presencia de Dios ahora, entonces esto me lleva aquí a mí a reconocer el valor de esa cruz. El valor de esa muerte.
y saber que resucitó para llevarme a mí también a la gloria delante del Padre. Entonces, esto me lleva a mí ¿qué? A obedecerlo, a amarlo, a seguirlo y a permitirle que sea Él morando en mí y no yo. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pero no se trata de decirlo, sino que sea algo práctico y algo real en tu vida. Oye, y si Cristo vive en Chepe, y si Cristo vive en Carlos, y si Cristo vive en Daniel, a la hora que lo ofenden, ¿cómo reaccionaría Cristo? A la hora que le hacen una mala jugada, ¿cómo reaccionaría Cristo? A la hora que pierden un negocio, ¿cómo reaccionaría Cristo? Pero a la hora que sale un negocio malo o algo te va mal y te enoja y te frustra y reclamas y gritas y te exaspera, ¿será que Cristo vive en ti? Dudosamente. Dudosamente. Tal vez vive aquí, porque puedes tener mucha letra, pero aquí no lo veo. ¿Por qué? Porque del corazón brota toda nuestra vida. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando ves a alguien que se enoja, que pega gritos, que se exaspera, a alguien que con su palabra dice cosas que no son adecuadas, ¿qué es lo que estás viendo? Alguien que habla chisme, a alguien que pone en pleito entre los hermanos, a alguien que realmente no busca la unidad, no busca el amor. Entonces no estás viendo a Cristo. Ayer platicaba con los jóvenes y les decía, ¿alguna vez has tenido el deseo de matar a alguien? Yo le decía, de matar a tus padres. Porque como joven a veces se te vienen unas cosas y tus padres tal vez te pueden exasperar que si voy, ¿qué hago? Entonces, y se te puede venir eso a la mente. Entonces, pero cuando ya Cristo viene a morar en tu vida, te das cuenta realmente del verdadero amor y aunque te exasperen, estás ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña ¿qué? A que seamos mansos, a que seamos humildes, ¿verdad? Porque cuando viene a morar el Espíritu de Dios en tu vida, los frutos del Espíritu tienen que ser evidentes. ¿Y los frutos del Espíritu cuál es? El fruto es amor. Aparece en Gálatas. Y aparte de amor, ¿qué? Gozo. Y no gozo cuando todo esté bien, porque si se tratara de eso, los impíos cuando están en fiesta están gozosos. Cuando se sacan la lotería están gozosos. Pero ponerles una enfermedad, ponerles un problema, quitarles el trabajo, se les quita el gozo. Pero el cristiano, a pesar de la adversidad, está gozoso. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Entonces tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todo esto va a estar presente en la vida de un cristiano. Este entonces ha heredado la vida eterna. Este entonces, aunque muera, vivirá. Pero aquel que se dice cristiano y los frutos del Espíritu no están en él, y le preguntás, si te morís, ¿dónde va? Entonces por eso nosotros podemos decir, si muero, me voy con Cristo. ¿Por qué? Porque en esta tierra ya nada nos ata. Porque todo esto se va a quedar. Es decir, las personas que han confiado en el Señor se dan cuenta, de alguna manera, que en esta tierra no tienen absolutamente nada. Y es más, puedes tener casa, puedes tener carro, pero eso no te ata. ¿Ya? Eso no te ata. Y sabes que a la hora que partís, te vas con el Señor. Es más, entre menos tengas, mejor. Porque esto del cristianismo es un caminar, ¿verdad? Constante. Y yo te digo, y siempre he puesto este ejemplo, cuando vas caminando y vas sin nada, caminas ligero. Pero si te digo, lleva estas 25 libras, al cabo de 5 kilómetros ya no te las aguantas. Y si te monto 50 libras, y si te monto 100 libras, y si te monto 200 libras, no caminas ni 2 pasos. Entonces, a medida que tenés mucha carga, todo esto te va a evitar, ¿qué? Tu caminar cristiano. Pero entre más ligero vas, entre menos tengas cosas que aferrarte en esta tierra. O sea, yo camino ligero, yo no tengo nada. Y lo que tengo lo pongo en las manos del Señor. Ya está, tranquilo. Entonces esto te lleva a ¿qué? A vivir un cristianismo como Dios quiere que vivas. ¿Cuándo? Todos los días. Y todos los días vas a ser tentado, ¿para qué? Para enojarte. Todos los días vas a ser tentado, ¿para qué? Para envidiar. Todos los días vas a ser tentado, ¿para qué? Para armar pleito, para armar desconfianza, para poner cosas en tu corazón, para poner cosas en tu mente. Ah, no me saludó fulano, ya viste, sí, algo debe ser que tiene en contra de mí. No, eso no viene nunca de parte de Dios. Dios no te va a mandar un pensamiento para que te pongas en contra de tu hermano.
Dios no te va a mandar un pensamiento para que te pongas en contra de tu familia. Dios no te va a mandar un pensamiento para causar división. Todo lo contrario. Dios te va a mandar un pensamiento ¿para qué? Para que te humilles en primer lugar. Para que vivas una vida humillada delante de Dios y delante de los hombres. Para que no te creas más de lo que sos. Porque ¿qué es lo que sos? No, ¿qué es lo que sos? Polvo. Del polvo fuiste formado. Imaginemos una partícula de polvo que se levante aquí y nos diga, ¿qué? La que vas viendo así, ¿qué le pasa a esto? Es una partícula de polvo. Pero eso mismo somos nosotros. Sin embargo, a veces nosotros nos creemos más y creemos que tenemos derecho. ¿Qué derecho? ¿Qué derecho? No tenemos nada. Ten presente de algo. Te vas a morir, no te vas a llevar nada. Ten presente eso. Todo esto se va a quedar. Aún lo más precioso, aún lo más preciado, tu familia, tuyo. Nosotros no queremos dejar nada, queremos aferrarnos a algo. Aferrate, si te vas a aferrar a algo, como dijo Jim Elliot, aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo. Porque Jim Elliot lo dijo claramente, ¿ok? No es tonto aquel que se aferra a aquello que no puede perder. Pero aquel que se aferra a lo que va a perder, ese es tonto. Y en algún momento vas a tener que soltarlo todo. Entonces, ¿para qué te aferras a algo que en su momento lo vas a tener que soltar? Soltalo ya. Y aferrate a aquello que nunca vas a perder. Cristo Jesús, ¿por qué? Porque Él es eterno. Porque en Él está la vida eterna. Entonces me aferro a Él, me aferro a Él. Entonces, como te decía, tenemos que vivir esa vida espiritual diario. Y no la podemos vivir por nuestra fuerza. Solo la podemos vivir si estamos llenos del Espíritu Santo. Por tu fuerza, querido amigo, querido hermano, vas a fracasar. Y te lo digo por experiencia. Por experiencia. Yo he fracasado queriendo vivir por mi fuerza. Solo cuando confío en el Señor, me pisotea, me va mal y digo, bueno, algo me quiere enseñar el Señor aquí. Vamos hacia adelante. Y cuesta. Pero cuando he querido salir por mi propia cuenta, ¿sabes lo que pasa cuando quieres salir por tu propia cuenta? Estás ahondando más el hoyo o socavando más el hoyo para humillarte más. Entonces, entre más rápido te humilles, entre más rápido reconozcas a Dios en tu corazón, entre más rápido reconozcas que no eres nada, mejor va a ser para ti. Más rápido va a morar Cristo en tu corazón. Y vas a saber que vas a tener a Cristo en tu corazón. La vida eterna morando dentro de tu corazón. Como te decía, los muertos en la Biblia simboliza aquellos que no tienen al Señor, aquellos que están muertos espiritualmente. Aquellos que están muertos espiritualmente. Entonces, entendemos muy bien lo que significa a través de esto que Dios es un Dios de vivo. ¿Por qué? Porque en la vida del cristiano, la muerte no es la última palabra. En la vida del cristiano, la última palabra siempre la tiene Dios. Y en la vida del cristiano, Dios es eterno. Entonces, no hay fin. Pero en la vida del que no es cristiano, la muerte es la última palabra. O sea, aquellos que tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? La muerte no es la última palabra. Los que confían en el Señor tienen la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. ¿Se acuerdan cuando murió el amigo de Jesús? Y llegó donde sus hermanas, ¿verdad? Lázaro, correcto, Lázaro. Llegó donde Marta y María, ¿verdad? Y entonces cuando le dijo, tu hermano resucitará. Eso lo encontramos en Juan 11. Y entonces le dice María, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces ahí podemos ver de que María no era un saduceo, no era de la línea de los saduceos, ¿verdad? Podría ser de la línea de los fariseos, porque sí, los fariseos creían en la resurrección. Entonces, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y dice, no. Y le dice algo claro el Señor Jesús en Juan 11, 25, y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oigan esta palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, esa es la clave. El que cree en mí. ¿Habrá creído Abraham? ¿Habrá creído Jacob? ¿Habrá creído Isaac? Sí, creyeron.
Sí creyeron. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. O sea, va a salir de la tumba. El que esté muerto, aún después de muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque ha creído en aquel que es la vida eterna. Entonces, querido amigo, querido hermano, ¿crees tú en el Señor Jesús? De corazón. Yo sé que todos los aquí presentes me van a decir sí. Y yo no voy a dudar de tu sí. Pero solo te reto a que tu vida lo demuestre. Que no sean tus palabras. Porque tus palabras no sirven para nada. Dios no mira lo que decimos. Dios mira lo que hacemos. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Miren lo que le dijo el Señor. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el versículo 26. Y todo aquel que vive, o sea, ahorita en esta tierra, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Aquel que vive en esta tierra y cree en mí, aquel que tiene vida física en esta tierra y cree en mí, dice, no morirá eternamente. ¿Cree esto? Esa pregunta está dirigida hacia ti y hacia mí hoy. ¿Crees realmente esto? Debes de creer en el Señor Jesús. Y al creer en el Señor Jesús debes de tener la confianza de que la muerte no es nada. Yo platico con mis hijos y les digo, miren, cuando yo me vaya, y hablamos de irnos, ¿verdad? Cuando ya no esté, no hable de eso. Como no, si es algo normal, todos vamos a pasar por eso. Entonces, tranquilo. Y yo no le tengo a la muerte, no le tengo temor a la muerte. ¿Por qué? Porque sé con quién voy. ¿Ya? Hasta el día de hoy sé con quién voy. Entonces, pero de alguna manera hay ese temor a la muerte, a lo desconocido. Pero yo trato de decirles a ellos, miren, hace esto, hace aquello, al varón, vos vas a ser la cabeza de la familia, dirigilo, y así pues, a la mujercita, pórtate bien, sé siempre obediente, no dejes de ir a la iglesia. Consejos que damos los padres, ¿verdad? Pero sí debemos de estar presentes que en algún momento vamos a desaparecer de esta tierra. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a esta tierra. Porque aquí simplemente estamos de paso. Estamos de paso. Nuestra vida realmente es en los cielos. Es con el Rey de Gloria. Es con el que resucitó. Es con aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Es con aquel que dejó el trono de gloria, como estábamos cantando, y que vino a esta tierra, ¿para qué? Para salvarme. Es aquel que está allá en los cielos, ¿qué? Haciendo moradas para cada uno de nosotros. Entonces, imagínate la mejor morada que puedas tener aquí en la tierra, en nada, absolutamente nada. Es decir, el castillo más precioso es una porquería a la par de las moradas que Cristo está preparando en los cielos para ti. O sea, tú te debes decir, wow, yo no quiero nada en esta tierra, yo lo quiero todo allá. Y yo voy a seguir a mi Señor, voy a obedecer a mi Señor, amo a mi Señor. Lo dejó todo por mí, no solamente murió en la cruz, sino que está en los cielos preparando, ¿qué? Morada, ¿para qué? Para tenerme a su lado, para tenerme cerca de Él, para cuidar de mí. Él va a ser mi luz, Él va a ser mi calor, Él va a ser mi gozo, Él va a ser mi todo. Y no solamente allá, porque no podemos pensar cuando muera. No, piensa aquí, ahora. Porque así, si lo piensas desde ahorita, cuando muera, ni siquiera vas a sentir una transición, más bien vas a decir, wow, ya llegué, ¿dónde estoy? Bendito sea Dios. Entonces no te vas a asustar. ¿Por qué? Porque ya vas a saber, vas a haber creído en aquel que dio su vida por ti. Dio su vida por ti. Entonces esta afirmación de que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, es algo que nosotros debemos de entenderlo muy bien. ¿Qué soy yo? ¿Muerto o soy un vivo? Delante de Dios estoy vivo, delante de Dios estoy muerto. ¿Cómo estoy? El hermano daba su testimonio el domingo pasado, y entonces él pasó ¿de qué? De muerte a vida. De muerte a vida. Y todos los que han creído y confiado en el Señor y viven una vida que refleja en lo que han confiado, entonces esta vida, ¿verdad?, que van a dejar en cualquier momento, realmente es solo un paso para llegar hacia el Señor. Entonces no hay por qué tener temor. No hay por qué tener temor. Me decía
alguien hoy en la mañana, dicen que en el 2033 va a caer un meteorito. En Latinoamérica, por cierto. Qué suerte. Pobreza, gobiernos corruptos, hambre y peste, y todavía un meteorito. Y Latinoamérica. Bueno. ¿Por qué no se mueve? ¿Y por qué me voy a mover? Ya que se acabe todo esto, para mí mejor. Ya que se acabe. Ya que se acabe todo esto. Vaya que no es que reniegue de la vida, pero ¿qué es lo que miramos nosotros en esta tierra? Injusticia, pecado, gente que no tiene temor de Dios, maldad. Oye, eso te llama la atención. Mira lo que vas a ver en los cielos: amor, gozo, paz, Jesús, eternidad, calles de oro. Pues si eso no te llama la atención y te llama la atención esto, algo está mal en tu mente, estás distorsionado, estás ciego. Tienes que ubicarte bien. ¿Cómo vas a preferir calles de lodo a calles de oro? No, algo está mal, no te has enfocado bien. ¿Cómo vas a preferir algo que se va a acabar prontamente y no porque sea chino, sino porque lo vas a tener que dejar, a algo que va a ser eterno y que nunca va a terminar? Oye, enfócate bien. Mira lo que el Señor Jesús te está ofreciendo a través de Él. Y mira lo que tú te estás aferrando y no quieres dejar las calles de lodo y lo fabricado en China para venir a lo eterno, a lo que nunca va a tener fin, a lo aquello que no te, dice Pablo que el cielo es, te lo resumo, cosa que ojo no vio. Imagínate. Oye, con esta descripción, para los que hemos creído en Cristo, que nos muramos hoy. Ya nos vamos con el Señor. Sí, pues nosotros no nos va a doler dejar a nuestro hijo porque ya ni cuenta nos vamos a dar. O a los que se queden, sí les va a doler. Pero aquel que ha creído se va gozoso, se va feliz, se va contento, se va cantando como cantamos aleluya, aleluya, aleluya. Imagínate entrar a los cielos y ver a Jesús esperándote y ver a los santos a la orilla de Él. Es algo que te deja sin palabras. Por eso Pablo bien lo dijo, cosa que ojo no vio, ni oído nunca oyó, escuchó. Es lo que Dios tiene preparado. ¿Para quién? Para aquellos que han creído en Él. Él es la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces, debemos de entender lo trascendente o lo importante que es este tema de la resurrección. Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos habla en relación a esto. Primera de Corintios 15, versículo 51. Dice Pablo en sus disertaciones, ¿verdad? Que a veces, ahora lo entiendo, ¿por qué se ponía a pensar? Porque a veces me pongo yo a pensar así y digo, ya estoy loco. Se me vienen ciertas cosas de que... Pero después lo aplico a la palabra y digo, no estoy loco. Simplemente Dios me está hablando y Dios me está viendo. Loco para el que no me entiende, loco para la humanidad, loco para el hombre, gracias, pero realmente es cuando Dios te da esos toques así y te quedas vos y dices, bueno. Es que es difícil para el hombre darle la razón a Dios, porque Dios va en contra de nuestra razón. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino, porque mis caminos son más altos. Dice, entonces nosotros no podemos entender nunca lo que Dios entiende. Y cuando te da un destello de lo que Él es, vos te quedas, wow, y esto será así, no será así, espérate. Entonces cuando dice Pablo, he aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En ese momento Pablo estaba pensando que ya venía el Señor, pues, ¿verdad? Así como debemos de pensar todo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pensando de que el Señor va a venir ya, nosotros tenemos que estar preparados todos los días, en cada momento. No es el domingo ni el día de la reunión, no, es todos los días, Por eso era de que
el vivir consciente de la resurrección te va a llevar ¿a qué? A que vivas una vida santamente, a que vivas delante del Señor. Entonces, dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál es la palabra? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuál victoria? La victoria de Cristo en la cruz del Calvario, la victoria de Cristo al dejar la tumba vacía, la victoria de Cristo al resucitar y subir a los cielos. Y va a decir entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Es decir, a través de transgredir la ley, nosotros somos acusados del pecado y la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿La victoria sobre qué? Sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. ¿La victoria sobre qué? Si te da la victoria sobre la muerte es porque te dio la victoria sobre el pecado. Y si te da la victoria sobre el pecado es porque ya no vives conforme a ¿qué te digo yo? A cumplir un mandamiento, a cumplir otro mandamiento, sino que vives bajo la gracia. Y cuando vives bajo la gracia, el Espíritu Santo mora en ti. ¿Y ese te ayuda a qué? A que la ley sea parte de tu vida. Pero ya no la vives porque esto tengo que hacer y este es el reglamento. Y no. Porque es parte de tu vida. Es parte de tu vida. No es que no robas porque es pecado robar. No robo porque esa ya no es mi naturaleza. No miento porque esa ya no es mi naturaleza. No es porque si miento me voy al infierno. No, si que el infierno te lo mereces aunque no mientas. Desde que naciste mereces el infierno aunque no mientas. Pero cuando eres nacido de nuevo, entonces ahora es el cielo. Entonces, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene lo que nos dice Pablo. Entonces, dice Pablo, así que hermanos míos y amados, ¿qué dice? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor de vez en cuando. Los domingos. Todos los días, siempre es todos los días y en cada momento. Así que hermanos, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y cómo crece el cristiano en el camino cristiano o en la cristiandad? ¿Cómo crece? A través de mayor lectura, a través de mayor conocimiento. El cristiano crece más cuando se humilla más. Es algo inversamente proporcional. Es algo que entre más te humillas y más reconoces tu posición delante de Dios, decía que no sos nada, y delante de tu prójimo que no sos nada, entonces estás entendiendo más cuál es tu verdadera posición. Y ahí estás creciendo más espiritualmente. Entre más te humilles, más creces espiritualmente. Entre más te des cuenta de lo que realmente eres y el Espíritu te hable y camines conforme al Espíritu, entonces vas a crecer más espiritualmente. Y el Espíritu no te va a llamar a la vanagloria, no te va a llamar a que vos tenés razón, el Espíritu no te va a llamar a que vos te mereces, no, el Espíritu te va a llamar a todo lo contrario. ¿Y sabes por qué? Porque quiere el bien para ti. Si el Espíritu no te llama a la vanagloria y te llama a que te humilles, dice la palabra que el que se humilla será ensalzado. Pero el que se enaltece será humillado. Entonces, cuando vives humillado delante de Dios, Dios te mira con buenos ojos. Con buenos ojos. ¿Ya? Un corazón contrito y humillado, sí que se saben todo. No lo desprecia a Dios. Salmo 51. Y al soberbio, lo ve de largo. Dice, no quiero nada contigo. No quiero nada contigo. Entonces nos manda en todo momento a que nosotros estemos realmente firmes, creciendo en el caminar cristiano, creciendo en la vida cristiana. Y crecemos en la medida en que nos humillamos, en la medida en que nos sometemos a lo que el Espíritu nos dice. Y te repito, el Espíritu no te va a decir, vos tenés la razón. El Espíritu no te va a decir, ese es tu derecho. El Espíritu no te va a llamar a pelear. El Espíritu te va a llamar
a humillarte, a poner la otra mejilla, a caminar la otra mía, a callar. Y es que es difícil callar, ¿sí o no? Y es difícil no reclamar nuestros derechos. Hay algo más grande que tu derecho. Se llama Cristo Jesús. Tus derechos no son nada en comparación a Cristo Jesús. Tu razón no es nada en comparación a Cristo Jesús. Y si Cristo mora en tu vida, eso tiene que ser un día a día. Un día a día. Para terminar, dice 1 Juan 5:10 al 12. 1 Juan 5:10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Óigase bien. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Recordemos lo que nos dijo Juan, el mismo apóstol, en Juan 11:25 dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y mire lo que nos dice ahora. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, que Él ha dado a su Hijo, ¿para qué? Para que nosotros tengamos vida eterna. Aquel que cree en Cristo Jesús, cree en Dios. Aquel que vive, pero no solo es creer con la boca, sino que vive conforme a lo que el Señor Jesús nos enseñó, entonces tiene el testimonio de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿Y esta vida está dónde? En su Hijo. Este es el testimonio. Dios nos dio la vida eterna por medio de su Hijo. Su Hijo resucitó y también nosotros lo vamos a hacer. Pero no porque nosotros podamos, sino ¿por qué? Por medio del Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Crees esto? Te volvería a preguntar yo. ¿Crees esto? Ahorita nosotros acabamos de pasar, digo ahorita porque fue en el 2021, 2019, 2020, el COVID. Muchas personas murieron de toda edad y también de todo tipo de estatus social. Algunos morían en su casa, otros morían en hospitales, otros en clínicas privadas y cuestiones así. Y si hay algo que el ser humano aprecia, es la vida. Y si tiene que vender todo, con tal de que lo salven, lo vende todo. Porque dicen, lo material se recupera, pero la vida, esa no. Entonces, das todo por la vida. Y dice aquí Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida que vives materialmente es nada. No sirve para nada. Porque por mucho que procures vivir, ya tus días están contados. No vas a pasar del límite que Dios ha puesto en tu vida. ¿Y cuál es? Gracias a Dios no lo sabemos. Y como no lo sabemos, debemos de vivir el día a día. ¿Ya? Pero no vamos a pasar más allá. Es decir, te puedes ir donde el mejor doctor. Y eso Dios me lo dejó claro a mí con una enfermedad que tuvo mi papá. Que yo quise buscarle el mejor doctor. Y orando a Dios me dice, me lo llevo de la mano del mejor doctor. Y del que acaba de salir de graduado lo dejo. Vos decidís. Haz lo que querrás, Señor. Y dejé de buscar. Pero a veces nosotros nos aferramos tanto a la vida que perdemos el concepto de la verdadera vida. Y la verdadera vida se encuentra solamente en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la verdadera vida. Aférrate a la verdadera vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida. Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Y todos los que han creído en Él tienen vida. Están vivos delante de Él. Si tú no has creído, o si lo tienes aquí en la mente, pídele al Espíritu Santo que lo que tienes aquí en la mente baje al corazón, para que realmente puedas encontrar la vida, puedas encontrar al Hijo
Y puedas decir como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos diste a tu amado Hijo, Señor. Y en Él está la vida, Señor. Él es la vida, Señor. Juan nos deja claro, Señor, que en el principio, oh bendito Dios, Él estaba contigo, Señor. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y todo lo creado por Él fue hecho. Y por Él es sustentado. Bendito Dios, gracias por darnos la vida eterna por medio de tu Hijo, Señor. Gracias porque Cristo Jesús resucitó y la tumba está vacía, Señor. Y tenemos esperanza, Señor, de la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque hemos creído y confiado en aquel que es fiel, Señor. En aquel que todo lo que promete lo cumple, Señor. Hemos creído en aquel que nunca nos abandona, Señor. En el eterno. Padre, ayuda, Señor, a creer a aquellos que todavía tienen alguna duda, Señor. Bendícelos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu para que puedan tomar su decisión de una vez por todas, Señor. Que abran sus ojos, Señor. Que dejen de aferrarse, Señor, a todo esto que es terrenal, Señor, y pongan su mirada, oh bendito Dios, en lo eterno. Pongan su mirada en ti, Señor. Glorifícate en la vida de todos los presentes y de todos aquellos, Señor, que también van a escuchar el mensaje a través del internet. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por todos y cada uno de los que vinieron hoy, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres grande, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor me los bendiga. Los esperamos el próximo domingo. Y estoy a sus órdenes para cualquier cosa.